Con la promulgación del Decreto Ley 3500 en noviembre de 1980, nacieron las AFP. 4 meses después, el 19 de marzo de 1981, con la dictación del decreto con fuerza de ley número 3, nacieron las ISAPRES. Ambos decretos, promulgados bajo un régimen dictatorial, pusieron fin a la seguridad social en Chile. La solidaridad, principio esencial de los sistemas de previsión y salud, se dio paso a la individualidad. Hombres y mujeres dependerían de su capacidad de dinero para acceder a estos derechos, transformados a partir de esa época en bienes de consumo. El Estado ya no sería el único garante, sino que comenzaría a competir con privados, lo que, como es lógico, su motivación principal es la obtención del lucro. A partir de esa fecha, los derechos se convirtieron en negocio redondo para quienes conformaron AFP e ISAPRES. Refiriéndonos solo a las ISAPRES que han capturado la atención esta semana, se puede señalar que entre 1990 y 2021, es decir, 31 años, incluidos 2 años de pandemia, esta industria ha obtenido por concepto de ganancia bruta 8,6 billones de pesos, equivalente aproximadamente a 11.363 millones de dólares, cifra que permitiría construir más de 10 hospitales de alta complejidad. En estos 32 años, solo el año 2016 y el año 2021 han obtenido pérdidas. Esta industria hoy está en el ojo del huracán, no precisamente por las buenas coberturas que entrega a sus afiliados, mucho menos porque el valor de estas hayan disminuido, sino por todo lo contrario. Un fallo de la Corte Suprema del mes de noviembre del año 2022 estableció que estas instituciones han incurrido en actos ilegales y arbitrarios contra los usuarios al establecer alzas en los planes de salud y en los precios por concepto de prima GES. Este fallo es la culminación de varios años en que las ISAPRES unilateralmente decidían aumentar los precios y se exponían a que los usuarios recurrieran de protección obligándolas a mantener los precios solo de aquellos que reclamaban. El negocio era perfecto. Mientras reclamaban unos pocos, podían continuar con sus fechorías afectando a las grandes mayorías, que no recurrían a protección. Pero esto se acabó con el fallo de la Corte Suprema que obliga a restituir estos dineros mal habidos. ¿De cuánto se trata? Según la Superintendencia de Salud, de 1.400 millones de dólares. Sin embargo, ese cálculo fue a mayo del año 2023. Y como el fallo no se ha implementado aún, la deuda ha seguido incrementándose. Según el ex jefe de estudios de la Superintendencia de Salud, David de Brot, el monto de la deuda llegaría hoy a poco más de 4.500 millones de dólares. Ello por cuanto no se ha aplicado nada del fallo de la Corte, por lo que ésta continúa subiendo. A eso habría que agregar, además, la deuda por sentencia sobre menores de 2 años y sobre la prima GES. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Una comisión técnica, nombrada por el Ejecutivo y el Senado, integrada por profesionales con claro conflicto de interés, toda vez que han participado asesorando a las propias ISAPRES, ha estimado que la deuda es solo de 451 millones de dólares y que se podría pagar en 10 años. Una verdadera burla. Para ello, se anuncia una ley corta que buscaría promover a algunos senadores apoyados por las ISAPRES y miembros del gobierno. Ley que extrañamente tendría efectos retroactivos y que busca lisa y llanamente otorgar un perdonazo escandaloso a esta industria parasitaria que ha convertido la salud en un negocio absolutamente inmoral. La ciudadanía debe permanecer alerta. La grandilocuencia de algunos senadores resulta obscena cuando se trata de defender a las ISAPRES. Vehemencia que jamás se les ha conocido cuando se trata de defender los intereses de millones de personas que han sido abiertas y descaradamente víctimas de un atraco por parte de esta industria inmoral. Hola.
Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social, aquí en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM, y a través de nuestra señal online y por streaming en el fanpage @canal.social. Pueden seguirnos además en todas las redes sociales a través de canal.social, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáenz, de Javier Márquez en la difusión y red y Patricio Núñez en los controles. Bueno, en esta oportunidad no está Miriam Campuzano, así que estamos con Ana. ¿Cómo te va, Ana? Hola, buen viernes para todos los auditores de Debate Social. Hemos conocido durante la semana a varios que nos dicen que que escuchan nuestro programa, así que les mandamos un saludo caluroso también, porque entre todos vamos informando y vamos tratando de mostrar este país. ¿Te acuerdas, no sé, la editorial que leíste en estos momentos? Muestra un poco el negocio de la salud para los chilenos, lo que significa. Yo me acuerdo, en los 80, los 90, existía esta frase de que se vende país con vista al mar, ¿ya? Sí. Que era como un eslogan porque Chile se había convertido en un gran negocio. Y efectivamente vemos que tenemos que este país que es un gran negocio, y ese negocio ha sido a costa de los trabajadores y las trabajadoras que cotizan permanentemente, el negocio de los derechos sociales. Y lamentablemente tenemos este peso, digamos, es descarado cómo salieron a defender el negocio de las ISAPRES cuando tuvimos el programa de gobierno que fue votado, digamos, hablaba de terminar con el negocio de la ISAPRES y construir un seguro público de salud. Ya, fortalecer la salud pública, que es una demanda que se escucha por todos lados. Y cuando se abre la posibilidad por los propios errores de este negocio, de los comerciantes que están detrás de esta salud, de las aseguradoras que ganan jugosos ingresos con la salud de las personas, y por hacer más trampa, por aumentar sus ganancias, transgredieron las normas, y desde el 2019 que deberían haber acortado su ganancia a lo que pedía la Corte Suprema, y no lo hicieron, confiados quizás en que están apadrinados por el propio sistema, digamos, que los beneficia permanentemente. Y ahora salieron de todo un coro transversal de políticos en el Congreso a defender la salud privada y Sí. mantener este negocio. Es vergonzoso. Bueno, hay que esperar qué actitud van a asumir los diputados y diputadas de este país, porque efectivamente se está fraguando un perdonazo que sería el perdonazo más escandaloso en toda la historia de la República de este país. Claro. Con la venia además de un gobierno y de un Congreso que hace la vista gorda frente a este tipo de abusos. Y hay que decirlo claramente, aquí juegan un rol destacado personeros, personajes, individuos vinculados a partidos que se dicen de izquierda, concretamente al Partido Socialista, que son los que han llevado adelante estas negociaciones, que han formado parte de estas comisiones técnicas. Porque uno no debiera sorprenderse, y los auditores de Radio Universidad de Chile, gente que piensa, no debiera sorprenderse respecto de que ex funcionarios, como por ejemplo un ex ministro del gobierno, Sebastián Piñera, estén defendiendo las ISAPRES. No tendríamos por qué sorprendernos. Si uno tiene que mostrar espanto, asombro, cuando aquellos sujetos que se dicen ser representantes de los sectores desposeídos, de los sectores más pobres del país, llegan a acuerdos tras bambalinas para seguir manteniendo un negocio que además ha mostrado en 32 años, las cifras que dimos a conocer recién, son cifras que son francamente escandalosas. O sea, el nivel de utilidades que se ha hecho en este país con el aporte de los trabajadores es brutal. Y cuando se habla de solidaridad, lo más increíble, nuestros auditores deben saberlo, lo que se está haciendo aquí es intentar buscar una fórmula de salvataje con la solidaridad de los habitantes de Chile hasta hacia esta industria. Porque finalmente el perdonazo, aquí es una burla, van a tener que explicarlo muy claramente cómo pueden bajar de 45.000, bien digo,
1.000 millones o 4.500 millones a 450 millones, es decir, un 10% es lo que han llegado a esta comisión técnica que está también integrada, hay que decirlo, por expersoneros de la concertación, Claro. que han Es salido que a el defenderla. salvataje se sabía que venía, o sea, tú sabías cuando empezaron porque las ISAPRE empezaron a quejarse rápidamente, o sea, cuando salió el fallo, empezaron a cuestionar a la Corte Suprema, a los jueces, sabían que tenían que venir un salvataje. La primera en tirar un poco, que se retractó rápidamente, fue la ministra Aguilera, cuando a poco andar del fallo instaló que solamente iban a tener que pagar 140 millones de dólares. Sí. Y todos dijeron, pero ¿cómo? O sea, finalmente el 10% y quedaban libres de polvo y paja, con cargo, digamos, Bueno, ese es el discurso, claro. a los cotizantes. Digamos. Los que apelan permanentemente al Estado de Derecho, al respeto al Estado de Derecho, justamente cuando hay un fallo del máximo tribunal de la República que lesiona el interés privilegiado y espurio de quienes lo han logrado con artimañas, con estafa a la ciudadanía, bueno, ahí se olvidan del Estado de Derecho, entonces hay que hacer leyes acorde a estos grupos de interés. Claro. Pero cuando se trata de las grandes mayorías, bueno, hay que respetar nomás y Sí, no se mira, puede. como para... Porque siempre se habla, cuando se habla de que se armó una comisión técnica, se piensa o tratan de dar a entender que esto es súper elevado, digamos, que hay una cosa así como sobre que los integrantes de estas comisiones no tienen ningún interés salvo, digamos, dar soluciones técnicas, digamos, como soluciones ajenas a los intereses de los involucrados. Pero está la información que publicaron recientemente del portal Interferencia, que es bastante interesante porque, mira, habla de que los integrantes de la comisión técnica todos eran de las distintas fundaciones de la derecha. Estaba, por ejemplo, la Asociación de ISAPRE representada, Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán y Espacio Público. Los integrantes eran todos, representaban, o sea, que esté la Asociación de ISAPRE dentro de esta comisión. Esto es una vergüenza. Es totalmente vergonzoso. Y además, como tú decías, digamos, Emilio Santelice, ex ministro de Piñera, era uno de los coordinadores, claro, habían 3 coordinadores, Cristóbal Cuadrado, que representa al gobierno, al Cristóbal oficialismo. Cuadrado hay que poner un signo de interrogación porque fue miembro del colegio médico, entiendo. Fue el que se fue y volvió justamente cuando le piden, prácticamente sacan a David de Brot. Claro, David de Brot era asesor de estas instituciones de la salud y lo sacan. Manuel Nejera, Emilio Santelice son los 3 coordinadores. Y estaban, por ejemplo, llama la atención, dentro de la comisión, de los comisionados estaban Camilo Aguilera, Gonzalo Arriagada, Matías Avendaño, Paula Benavides, Álvaro Clark, Pablo Eguiguren, Teresita Fabres, Rocío Olivares, Teresita Santa Cruz. Sí, Álvaro Clark, bueno, un defensor acérrimo de la ISAPRE, además, entiendo que ha sido asesor de algunas de ellas. Claro, son todos miembros de estas instituciones, sí. Y de la asociación de ISAPRE. Había 2 representantes de la asociación ISAPRE que estaban ahí con su puesto, Gonzalo Arriagada y Matías Avendaño, fiscal de la asociación de ISAPRE, dictando cómo tenía que fallar esta comisión. Entonces no son comisiones totalmente asépticas, son totalmente interesadas, y el espacio que se le da en el Senado es para proteger a esta industria que se está exigiendo, está viviendo sobre, no sé, está lucrando con los intereses de la gente. Y lo curioso es que no hubo ninguna contraparte de los usuarios. Nunca pidieron que existiera participación de los usuarios, así como en tema de pensiones, los trabajadores nunca hemos estado en las comisiones, debate, de reforma. Así es que es muy penoso, digamos. Yo creo que los trabajadores, las personas que no deberíamos perder la capacidad de asombro y de indignación frente a estos hechos. De repente, cuando son tantos y tan seguidos y permanentemente que nos están abusando, la gente pierde la capacidad, digamos, de reaccionar, porque te dice una vez más. Creo que en algún momento tenemos que decir ya basta.
basta, y frente a este tema de la ISAPRE que es tan descarado, que afecta a un porcentaje de los trabajadores que se ven, que son los sectores medios además, sectores medios de los trabajadores que se ven casi obligados de repente a tener que contratar una ISAPRE porque sus empresas los amarran, tienen ahí algunos beneficios y además no quieren ir a hacer la cola al hospital público. Claro. Entonces son afectados principalmente los sectores medios y también se ven perjudicados los sectores los trabajadores, digamos, más empobrecidos que dependemos de FONASA, porque FONASA le saca los recursos, se los llevan al sector privado. Bueno, por eso nuestros auditores lo importante es que se mantengan lo más informados posible. Vamos a intentar la próxima semana tener un debate con especialistas en la materia. Sería quizás importante invitar al senador Castro, cursarle una invitación al senador Castro, que ha estado tan solícito por la televisión, miembro del Partido Socialista, hacerle una invitación aquí al programa para que explique cómo se está promoviendo una ley que al fin de cuentas va a generar un gran perdonazo. Tratemos de hacer el esfuerzo, Claro. comprometámoslo a través de este programa que está al aire. Ojalá. Sí. No creo que lo escuche, pero a lo menos podemos hacerle llegar la cinta y lo interpelamos. Le vamos a hacer llegar la invitación. Hagámosle llegar la invitación y que venga aquí a explicar a los auditores Radio Universidad de Chile, la única radio pública del país, bueno, con la radio de la Universidad de Santiago también, pero que se explique cómo es posible que 4.500 millones de dólares se esté bajando a 450 millones. Y podríamos invitarlo de manera tal con un foro con David de Gros, por ejemplo, a discutir en igualdad de condiciones frente a un tema que es relevante para la ciudadanía y romper con esta práctica que tienen los medios de comunicación tradicional, la radio, la televisión, que los periodistas son manipulados o sirven intereses espurios, los invitados son invitados que transmiten el mismo discurso. Entonces, empezar a cambiar las cosas. Claro. Y creo que ese es un ejercicio democrático que puede aportar mucho a que la ciudadanía se forme una opinión mucho más informada. Así es. Vamos entonces a un corte musical. En debate social. Con nuestro nuevo, los invitamos a los auditores a que nos escuchen en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de nuestros canales. Y también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, como invitó también delante Luis. Tenemos Spotify, Instagram, estamos en todos lados, en Facebook, Twitter. Así es que los invitamos a seguirnos. Para adentrarnos en el conflicto que hoy vive en el Medio Oriente, hoy estamos con dos grandes invitados, amigos de la casa, también como la socióloga Claudia Dides, que está aquí con nosotros. Hola. Está también Rodrigo Carmi, él por primera vez lo conocemos, así que un bienvenido, Rodrigo. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá, con Antonina, así que bienvenida también, Antonina, doctor en filosofía de la Universidad de Chile y profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Si quieres agregar, tienes bastantes libros a tu haber, así que ahí. Sí, bueno, muy bienvenido, Rodrigo. Bueno, Claudia, ya como dijo Ana, de la casa, socióloga, investigadora, mujer clave en la despenalización del aborto 3 causales. Creo que eso es relevante ponerlo hoy día, subrayarlo a propósito del debate que hay, pero como estamos en otro tema, solamente pronunciarlo. Ha sido una semana dolorosa para la humanidad, Rodrigo, Claudia, para todos nuestros auditores. El mundo está absolutamente conmovido. El recrudecimiento del conflicto palestino-israelita es grave, no es de ahora. Para algunos es milenario. Milenario el conflicto. El ataque realizado por Hamas a Israel el sábado pasado, donde murieron muchas personas, desencadenó una furia, hay que decirlo así, una furia desmedida, irracional del régimen israelita contra el pueblo desarmado. No es una guerra, y queremos decirlo claramente, una guerra supone 2 estados, 2 ejércitos. Aquí es un ejército muy bien armado, uno de los ejércitos más modernos del planeta, financiado permanentemente y apoyado por Estados Unidos, contra un pueblo desarmado. Y jamás, desgraciadamente, con su ataque ha activado este mecanismo
que hay mucha duda. Entonces, la primera pregunta que queremos hacerle, primero su reflexión personal. Claudia, si quieres partimos contigo y después a Rodrigo preguntarle, bueno, ¿qué es Hamás? ¿A quién responde? Porque representa o no representa al pueblo palestino, porque algunos te van a decir sí, no lo representa, y otros te dirán sí, lo representa porque de hecho tenía representantes. Entonces, Claudito, ¿te parece partir con una pequeña reflexión y después partimos Sí, con sí, para Rodrigo? dejarle esa respuesta a Rodrigo, que es experto en el tema y es del Centro de Estudio Árabe. Bueno, lo primero que voy a hacer una pequeña reflexión a partir de todo lo que he visto en las redes y en las noticias esta semana, que por supuesto quisiera partir de la base, la primera reflexión. Esta cosa de teoría del empate que había en los medios de comunicación o en las redes sociales respecto al conflicto, a mí me parece una cosa totalmente irracional, ¿no? Porque ponerse a pelear respecto a cuántos muertos, cuántos menos, cuántos muertos más, me parece que Claro. no tiene ningún sentido. Entonces, todos aquellos grupos más bien ultraderechistas en Chile y gente que no conoce sobre el tema, la verdad es que la invitación primero es a leer, a informarse. Este es un conflicto que seguramente Rodrigo lo va a explicar muy bien, que viene hace muchos años. Yo soy nieta de palestinos, así que también uno tiene experiencia en este tipo de hitos, ¿no? En torno a masacres, que no es la primera, con el pueblo palestino. Chile tiene una comunidad palestina muy importante Que la más grande que... en nuestro país. Y a mí me parece que una comunidad palestina que no solamente está presente de principios de siglo, ¿no? del siglo pasado, sino que también apuntaba al desarrollo del país. Entonces, la posición de Chile en esta materia ha sido bastante clara en los últimos años. Sin embargo, yo esperaba rápidamente durante esta semana, así como hubo una declaración que hicieron desde el gobierno a propósito de Hamas y el ataque a Israel, yo esperaba una declaración del gobierno respecto a la matanza, al genocidio, a una especie de exterminio, ¿no? que está haciendo hoy día el Estado de Israel contra el pueblo palestino, especialmente en Gaza, Franja de Gaza, que es una parte de los territorios ocupados y que por supuesto este territorio es como si fuera un territorio que estuviera una gran cárcel, ¿no? Porque es un territorio que está asediado no solamente ahora, por lo que se conoce en las noticias, sino que a partir de el control de los medicamentos, con el agua contaminada, el tema de la alimentación y bueno, y hoy día pueden perfectamente ver las noticias que en algunos noticieros, porque no todos, el control de los medios de comunicación es muy grande en el mundo y el control está también en manos de personas que vienen de Israel. Sí. Entonces, esa teoría del empate yo creo que no ha lugar, ¿no? Porque Totalmente aquí de acuerdo, hay totalmente de 96 acuerdo. resoluciones, 96, 97, ahí Rodrigo puede corregir, de Naciones Unidas que intentaron que el Estado de Israel dejara de ocupar, ¿no? los territorios palestinos y que por lo tanto hubiese un acuerdo, comillas, de paz, ¿no? Y eso no ha ocurrido y en ese sentido también quisiera por lo menos poner en reflexión el fracaso de Naciones Unidas respecto al logro de la paz en un territorio que ha sido ocupado a lo menos del año 48 y con todas las muertes, ¿no? que tenemos y todo lo que significa además generaciones completas que no han tenido un desarrollo pleno de bienestar, ¿no? Eso creo que es una cuestión muy importante. Le doy la palabra al Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Quizás para comenzar cabría decir, ¿cierto?, que este no es un conflicto milenario, ¿no?, sino que es un conflicto histórico y políticamente muy acotado y que responde al contexto del colonialismo occidental en Medio Oriente, que comienza a fraguarse desde el siglo XVIII, siglo XIX, pero que en Palestina fundamentalmente se cristaliza a principios del siglo XX, ¿ya? Cuando entre Francia y Gran Bretaña se reparten el botín territorial que había progresivamente abandonado el Imperio Turco Otomano, y dentro de cuyos territorios siempre Gran Bretaña se queda con una gran parte de Palestina, con Irak, ¿cierto? Y con Jordania versus Francia, que se queda con Siria y que divide el territorio sirio histórico, ¿no? Con Siria y el Líbano, ¿no? Bajo ese contexto, al mismo tiempo los británicos están apoyando a un movimiento nacionalista
que comienza a surgir a finales del siglo XIX en Europa, un movimiento nacionalista europeo que empieza a surgir a finales del siglo XIX, que es el movimiento sionista. Un movimiento sionista que originalmente digamos, encuentra su discurso en el evangelismo protestante y que posteriormente se articula como un sionismo judío que da lugar a una ideología nacionalista muy importante que va a dar origen a este movimiento sionista y que el movimiento sionista va a tener por lo menos dos grandes vetas, por así decirlo. Una veta, un sionismo de derecha, ¿no? Que siempre va a ser, digamos, de donde viene Netanyahu, por ejemplo, y un sionismo de izquierda que estuvo muy vigente en las primeras décadas de la fundación del Estado de Israel, pero que progresivamente comenzó a decaer, ¿cierto? A través del partido Meretz, ¿no? Y que verdaderamente hoy día tiene muy pocos escaños en comparación a lo que tenía en algún minuto. La cuestión decisiva, sin embargo, es que esa izquierda sionista y esa derecha sionista son sionistas porque están de acuerdo en que el Estado de Israel tiene que permanecer ahí en su vocación colonizadora, ¿ya? En su vocación colonizadora. Es decir, son dos facciones de una misma ideología nacionalista, ¿ya? Lo que ocurre es que Inglaterra abandona Palestina cuando está abandonando ya el año 46-47 la India, porque entonces ya Palestina no le encuentra sentido, dado que a través de Palestina, ¿no? Pasaban digamos, los grandes, las grandes mercancías petroleras que venían de Irak, por un lado, y las grandes especies que venían de la India, dado que Inglaterra era justamente un imperio global de carácter marítimo, ¿no? Justamente después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña se retira de esas colonias y entra a Estados Unidos, ¿cierto?, con una posición importante, ¿no? En ese contexto, ¿ya?, es que Gran Bretaña se retira y entra el movimiento sionista con fuerzas paramilitares asediando a la población palestina, ¿cierto? Al punto de que no se respeta un acuerdo que había sido establecido en la resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1947, que establecía la bipartición del territorio, ¿ya? Cuando se habla hoy día, por ejemplo, de la solución de los dos estados, se está haciendo referencia a ese momento de bipartición territorial, ¿ya? Que el movimiento sionista nunca respetó, y ojo, el movimiento sionista nunca respetó porque siempre tuvo el apoyo militar y económico de Gran Bretaña, y después de Gran Bretaña, de Estados Unidos, ¿no? En ese contexto, ¿qué es lo que es la situación palestina? La situación palestina es una situación de colonialismo que siempre queda invisibilizada porque justamente es un colonialismo que comienza cuando todos los otros colonialismos históricos comienzan a liberarse, por así decirlo. Los colonialismos africanos, etcétera, comienzan a descolonizarse y el único que comienza a tener lugar y a refrendarse y a consolidarse es el colonialismo en Palestina, ¿no? Y me parece que existen tres etapas históricas del colonialismo en Palestina, que son, en primer lugar, el momento de la expulsión, que es 1948, cuando se desencadena una limpieza étnica muy feroz, gracias a las fuerzas paramilitares sionistas, ¿no? Que expulsan a 750 familias, 750.000 palestinos, ¿cierto?, de sus casas. Una segunda etapa, que es la etapa de la ocupación, que es 1967, cuando Israel entra con tropas, ¿cierto?, a el territorio palestino que todavía quedaba, que era alrededor de un 20% de la Palestina histórica, es dominada por Israel en casi su totalidad, y hay un tercer momento, que es el momento de la segregación, que es cuando se inauguran los acuerdos de Oslo en 1992, que comienza progresivamente a consolidarse, por así decirlo, ¿ya? Israel como un estado de apartheid, Israel como un estado de apartheid en todos los niveles, ¿no? Como diría Michel Foucault, ¿cierto? Michel Foucault hablaba en un momento, en una de las clases, sobre el carácter, el racismo de Estado, ¿no? O sea, Israel pone en juego de manera evidente y sistemática un racismo de Estado contra los palestinos de manera sistemática y permanente. ¿Qué es lo que Ahí pasa? una pregunta como Sí, para establecer esto de la partición de los dos estados. sí. Porque si finalmente, o sea, el Estado de Israel, Mm. o sea, se conforma, digamos, en este territorio donde llega el Estado palestino, ¿por qué fue tan débil?
O sea, ¿por qué no se conformó y permitió que Israel fuese avanzando, instalando enclaves, Exactamente. seguir, o sea, estas Es, Habiendo tantos países árabes, además. claro, ¿Qué esa es una pasó buena ahí? pregunta. Lo que Ujú. pasó ahí fue que Gran Bretaña apoyó fuertemente de manera inicial a los movimientos nacionalistas árabes, también al movimiento nacionalista palestino a principio, ¿ya? Pero desde 1915 en adelante la estrategia de Gran Bretaña cambia sistemáticamente, ¿no? Y fundamentalmente en lo que se refiere a Palestina, a diferencia de los otros países árabes, lo que ocurrió en los otros países árabes es que el protectorado británico le encomendó a las élites de los países árabes respectivos la administración colonial. En cambio, en Palestina no le encomendó a los palestinos la administración colonial porque estaba mediado ya y negociado ya con el movimiento sionista. Entonces, es el movimiento sionista el que se acapara de la administración y que posteriormente se toma el aparato del Estado, por así decirlo, apoyado por Gran Bretaña y después de la guerra del 67 fundamentalmente apoyado por Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con los países árabes? Inicialmente los países árabes apoyan a Palestina, por supuesto, porque es una reivindicación anticolonial tal como la que ellos reivindican, pero progresivamente cuando la hegemonía norteamericana comienza, digamos, a avanzar, ¿no? Eso significa una negociación con algunos países árabes fundamentales, como el caso de Egipto, ¿no? Una vez que Egipto establece la paz con Israel, ya desde la Ujú. guerra del 67, del año 73 y posteriormente el año 79, entonces resulta, ¿no?, que Egipto se vuelve un cómplice fundamental en la mantención y profundización de la colonización en Palestina. Esto es bien importante. De hecho, lo comentaba en otros programas, ¿cierto?, con La Voz de los que Sobran, etcétera, que el colonialismo israelí ha podido profundizarse no solamente por la radicalidad y el apoyo que tiene Estados Unidos a Israel y por digamos, la fuerza y las técnicas coloniales que tiene Israel, sino además por la complicidad de los propios países árabes. Entonces, la cuestión clave aquí es que los palestinos están solos no solamente a nivel internacional del mundo euroatlántico, también respecto al mundo árabe. Ahora, lo que está sucediendo hoy puede ser interesante en el sentido de que uno ve, por ejemplo, la declaración que hizo la Cancillería de Arabia Saudita, ¿ya?, Sí. que es una declaración que uno habría esperado que fuera pro-norteamericana y por lo tanto pro-israelí, pero resulta que no fue ninguna de las dos cosas, y más bien lo que hizo Arabia Saudita fue culpar a Israel de la situación que están viviendo los palestinos. Sí, Lo eso cual es significa, inédito. claro, Sí. y eso es inédito, pero es inédito porque expresa que hay una transformación en la correlación de las fuerzas geopolíticas, donde China y Rusia han comenzado a estar Sí. con mayor fuerza en la región. Y ¿Ya? Arabia Saudita en eso es determinante. Y Sí. de hecho, hay que recordar que yo creo que es el acontecimiento geopolítico de la región que en marzo-abril de este año China logró restablecer las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán, lo cual es muy significativo porque los dos grandes países, Irán no es un país árabe, es un país Claro. musulmán, Claro. Es bueno explicar eso. pero Sí. es un país, sin embargo, que influye mucho en el mundo árabe. Arabia Saudita es un país musulmán y árabe al mismo tiempo, pero ambos siempre fueron históricos rivales. La cuestión clave ahí es que ellos reparten conflictos por Medio Oriente en todas partes, en el Yemen, en Siria, están todos ellos involucrados, en Palestina también. Entonces, el acuerdo de paz con China y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas supone esa transformación geopolítica que deja a Estados Unidos mal parado y por lo tanto también deja a Israel mal parado. Rodrigo, sí. Sí, Mira, sí. y además está la perspectiva en el campo económico, esto del BRIC. Por algo fueron Exactamente. invitados tanto Arabia Saudita y Irán. Exactamente. Entonces esto abre, Argelia además es el país más grande de África. Así es. Entonces esto abre justamente, como El dices tú, fortalecimiento del claro. podría Pero yo estar quería bueno. preguntarte Sí. el rol que además, porque Te voy a contestar lo de Hamas después. Sí. Sí, Pero jamás déjame, un solo dato porque me parece tan relevante lo que estás explicando, el rol de la izquierda. La gente pregunta también qué ha jugado la izquierda, tanto en Palestina como en Israel, porque hay que pensar que en Israel también la izquierda tuvo el Partido Laborista, un partido que jugó un determinado rol, Claro. pero resulta que ese predominio lo tuvo durante 30, 40 años y después desapareció prácticamente, Claro. tanto desde Palestina como en Israel. Claro. ¿Cuál ha sido el fenómeno ahí? Claro, yo diría que
al igual que de la misma manera que ocurrió en distintas partes del mundo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, las izquierdas se han vuelto cada vez más abstractas, cada vez más pro-neoliberales y por lo tanto cada vez más inútiles, por así decirlo, en el sentido tradicional de la palabra. En tanto, las izquierdas siempre de alguna manera apoyaban los movimientos revolucionarios de descolonización, etcétera, ¿ya? Y cada vez más minoritarias. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el mundo árabe islámico con la militancia de las izquierdas? ¿Ya? Lo que ha ocurrido es que desde, digamos, la debacle de las izquierdas en el mundo árabe se produce fundamentalmente en el año 67, ¿ya? Con la guerra de ocupación que establece Israel, ¿ya? Donde desactiva a la izquierda israelí y desactiva también a las agrupaciones de descolonización árabe, fundamentalmente, particularmente el movimiento encabezado por Gamal Abdel Nasser en Egipto, que concierne a todo el nacionalismo árabe, al nacionalismo secularista, ¿vale? Es el nacionalismo secularista donde cabían las izquierdas árabes, comienza una debacle desde la guerra del 67, ¿ya? Que produce el siguiente fenómeno, un fenómeno inversamente proporcional. Es decir, a mayor debacle de las izquierdas y nacionalismos árabes, mayor auge progresivo tienen los movimientos islamistas. ¿Por qué? Porque los movimientos islamistas son los que se hacen cargo de la antigua demanda de descolonización de la que estaba prometida por los nacionalismos y las izquierdas árabes, que ya resultaron terminar siendo cómplices de esa misma colonización, y por lo tanto eso se desplaza hacia los movimientos islamistas, ¿ya? Por eso se explica que al mismo tiempo que las izquierdas digamos, experimentan una debacle en el mundo árabe, el año 79 triunfa la revolución iraní, ¿no? Que Sí. influye muchísimo en el mundo árabe para la articulación de esos miles de militantes que quedan ahí flotando, que muchos de ellos entran a los movimientos islamistas. No porque sean simplemente islamistas, sino que porque los movimientos islamistas tienen como prerrogativa, ¿cierto?, el problema de la descolonización. No abandonan la descolonización a diferencia de la negociación que establecen los movimientos nacionalistas, ¿no? A diferencia del caso sirio, por ejemplo. Pero esa es una manera de verlo, y de ahí viene Hamás, ¿ya? Hamás es una organización que proviene de otra organización islamista que surge a principios del siglo XX en Egipto, que se llama la Hermandad Musulmana. En 1987, cuando hay un levantamiento popular en Palestina contra la ocupación, nuevamente en los territorios ocupados, ¿ya? La Hermandad Musulmana Egipcia decide organizar a una agencia, por así decirlo, de la propia hermandad en el territorio palestino. Y eso es Hamás, que surge en 1987. Gran parte de los movimientos islamistas contemporáneos que hoy día tienen protagonismo político son movimientos que surgieron desde los años 80. Son movimientos nuevos. Hezbollah, por ejemplo. Hezbollah del 82, sí, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Salvo otros movimientos, ¿no? Pero la Hermandad Musulmana es la clásica, digamos, ¿no? Pero todos los otros, Hezbollah, etcétera, son todos ochenteros, son movimientos ochenteros, ¿no? Entonces, de alguna manera, los palestinos, que es básicamente un pueblo de una tradición muy secular, ¿ya?, votan por Hamás el año 2006. Eso sería bueno que lo explicaras, lo de secular con laico, porque esa es una explicación que quizás nuestros auditores requerirían distinguir. Me refiero que gran parte del pueblo palestino siempre ha sido muy afín a las ideologías laicas no religiosas, ¿no? O seculares, no religiosas, ¿ya? Y sin embargo, es el propio pueblo palestino el que le da el triunfo en el año 2006 en las elecciones parlamentarias en Palestina a Hamás. Entonces, ¿cómo se explica que un pueblo que supuestamente tiene una vocación secular le dé el voto a Hamás? Y se explica de una manera muy precisa, y es que, ¿ya?, la Autoridad Nacional Palestina, que está encabezada por el Fatah, que es el otro partido, pero un partido nacionalista secular, negocia permanentemente y es parte del problema de la colonización con Israel. Sí. Y entonces la gente lo que ve es que no se puede confiar en la autoridad para destrabar la ocupación y la colonización sionista. Entonces, la única manera de resistir es de alguna manera apoyando a Hamás. Algo similar sucedió
el año 2011-2012, cuando Egipto fue a elecciones después de la primavera árabe, Sí, y los egipcios votaron por Mohamed Morsi, sí. no quiere decir que los egipcios querían un Estado islámico. Lo que quería decir es que si votaban por la fuerza secular, para ellos la fuerza secular significaba la dictadura. La dictadura de Mubarak. Entonces, cualquier cosa menos Era la dictadura mejor, de sí. Mubarak, digamos, ¿no? Claro. Oye, Rodrigo, yo pensando en toda la explicación que has dado como rápidamente histórica, porque es una síntesis Es necesaria, además. innecesaria, Ujú. porque esto no es lo que uno ve en los medios de comunicación tradicional, ¿no? Claro. De explicar desde dónde surge el conflicto, y más bien con una idea yo diría, a ver, aquí hay una cuestión que se parece también a nuestra América Latina, ¿no? Esta idea de la colonización, y por lo tanto todo lo que sea subalterno, lo que sea posible dominar, y además con ciertas características, ¿no? Es decir, la morenidad es una característica de América Latina que se mira en menos. Hace poquito escuchamos lo del flight, ¿no? La cosa de los republicanos. Quiero traer como para poder que la gente entienda, ¿no? Es cuando también aquí hay un poderío internacional de presentar a la árabe, como la morenidad, el problema, el terrorista o la terrorista, y ahí la verdad es que eso tiene que ver con aspectos de colonización, ¿no? Sí. Es decir, hoy día cuando uno ve todos los juegos que tienen los adolescentes, generalmente aparece un árabe como el malo. Es como cuando aparecía Sí, un el paradigma indio de hace 30 en el años, Far sí, West, sí, ¿no? sí. Entonces el cowboy era el bueno y el malo era el indígena. Esto se repite también con el mundo árabe en general para Occidente. Entonces, también, y otra cosa que quería decir, ¿no? A propósito de las auditoras y los auditores, también que los turcos, las turcas, no es lo mismo que el Un pueblo árabe, palestino. Claro. Y claro, y eso tiene que ver porque, y ahí yo lo digo porque llegaron con pasaporte turco los palestinos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también había el Imperio Otomano el que estaba en Palestina. Entonces, es un territorio que ha estado ocupado, pero es un territorio que, de alguna manera tú lo dijiste, pero en lo secular, ¿no? Donde convivían personas de distintas religiones. Claro, Comunidades comunidades judías, musulmanes, musulmanas, cristianas, cristianas, ¿no? De cristianas ortodoxas. Sí. Entonces, es un mundo como le podrían decir hoy protestantes día, también hay protestante, comunidades, muchas. un mundo que uno podría decir como ecuménico, ¿no? Para que la gente lo pueda entender más. Entonces, todo eso también se acaba. Sí. También se acaba una tradición Sí. de pluralismo, por decirlo así, ¿no? No sé Sí, si es la mejor palabra, eso- pero es muy importante porque Sí, es muy importante eso, ¿sabes por Sí. qué? Porque justamente uno de los problemas fundamentales que estructuran al colonialismo israelí tiene que ver con que Israel se concibe a sí mismo, ¿no? Como un Estado judío, y donde la palabra judío no designa simplemente una categoría religiosa, sino una categoría étnica. Ese es el tema. Y ese es el ahí problema. está el punto, Ahí está, ¿no? sí. claro. Esta limpieza étnica que hay detrás es. de toda esta ofensiva israelita. Entonces, Dale nomás. no, por favor. Rodrigo, no termina esa idea. O sea, lo que te quería comentar, ¿no? Que los historiadores palestinos e israelíes siempre, digamos, desde los años 80, mostraron que la inauguración del Estado de Israel, la fundación del Estado de Israel, pasa por el proceso de limpieza étnica que estuvo a manos de las fuerzas paramilitares israelíes, ¿ya? Lo que podría acontecer hoy día en Gaza, que estamos a puertas de Algo estas de eso 24 horas, Sí. es la reedición, ¿no? Y la intensificación de ese proceso de limpieza étnica, ¿no? Entonces, por eso estamos en una situación, digamos, delicada. Sí, muy complejo, porque en realidad las declaraciones que han emitido algunos voceros del gobierno israelita respecto de quienes no abandonen en las próximas horas Gaza, se entenderán como que forman parte del movimiento Hamas y por lo tanto van a ser exterminados. O sea, aquí no se habla con palabras sutiles, sino que directamente hay que exterminarlo de la faz de la tierra. Ahí entra el tema que plantea Rodrigo. Una pregunta quiero hacer. En la década del 80, cuando se agudizó el conflicto, bueno, cuando vino la primera intifada, algunos movimientos levantaban la tesis de que, y por eso quiero preguntarte, si es posible, ¿crees tú, igual tú, Claudia, que es posible levantar la consigna a un solo Estado laico, democrático, un solo territorio donde convivan palestinos e israelitas? ¿Cuál es la demanda que tendría que hacer la humanidad respecto a este conflicto a tanta distancia que estamos? Sí, en yo para contestar quizás me gustaría plantear una condición para eso. La condición para eso es
es entender que este es un conflicto histórico y político, no un conflicto religioso. Así ¿Ya? es. La primera Así cuestión. es. Y la segunda cuestión es que también estamos muy atrapados porque digamos, cuando uno escucha a las autoridades políticas de distintos países, ¿no? Fundamentalmente autoridades políticas más progresistas, que siempre están con la tesis de los dos estados, la solución de los Sí, dos dos estados. estados. El problema que tenemos con la tesis de la solución de los dos estados es que desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1992, Israel hizo imposible, Esa posibilidad. ¿no?, la configuración de un Correcto. Estado palestino, dado la fragmentación radical del territorio, digamos, la total fragmentación del territorio, ¿no? La imposibilidad de que los palestinos tengan fuerzas armadas, por supuesto, Ujú. ¿no? Y la estructura del apartheid, para que lo entiendan los auditores también, ¿no? Cuando digo estructura del apartheid, digo cosas muy cotidianas. Por ejemplo, si usted es palestino y tiene que ir de aquí qué sé yo, Rancagua. o incluso más Más cerca, cerca, más Más cerca. de cerca, aquí a la Universidad de Chile, que está Ajá. Sí. a la Facultad de Filosofía donde vengo Sí, yo. es más cerca, sí. ¿Ya? Uno se podría demorar, si uno va en una carretera israelí, te puedes demorar perfectamente 10, 15 minutos. Pero si vas en una carretera palestina, ¿ya?, te puedes demorar incluso 2 días, Ujú. porque tienes que pasar por Los controles. checkpoints, Checkpoint. tienes que pasar por una distancia gigantesca, si es que te permiten el paso. Si es que te permiten el paso. Para poner otro ejemplo, ¿no? Si Claudia tiene una casa, ¿ya?, donde hay un patio con un pozo de agua, ¿ya? Dado que desde el año 2003 Israel, a partir del gobierno socialdemócrata, no el gobierno de derecha, el gobierno socialdemócrata, comenzó la construcción del muro, ¿ya? El muro ya está midiendo más de 800 kilómetros y el territorio mide 350 kilómetros. El muro es más grande que el territorio. La pregunta es ¿por qué? Porque el muro divide recursos naturales y aldeas, ¿no? Entonces, si la Claudia tiene su casa con el pozo petrolero, es probable que el muro pase entre el pozo petrolero, el pozo de agua. acuífero, Sí. ¿ya? Es probable que el muro pase entre el pozo de Claudia Y y la casa. casa Y de la la casa. Claudia y le expropie el pozo de agua y entonces obligue a Claudia a pagarle a las empresas de agua israelí que se apropiaron ilegalmente del pozo de agua. De eso es lo que estamos Sí, hablando. sí, Por sí. lo tanto, cuando vemos la situación hoy día no es que se inauguró una guerra, hoy día simplemente se intensificó toda la condición material y social que existe ya hace mucho tiempo, Pero, ¿no? mira, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, nos hacen señas de acá, queremos agradecer a Rodrigo, esto vamos a tener que invitarlo Sí, y no, a por eso yo Claudia a les dije, escucharlo, bueno, es un- muy importante, Cuando agradecerte Sí, porque falta ver mucho, qué pasa. O sea, mucho, Rodrigo. el Mira, ocurre- Claro, estamos pero terminando, solamente decir, no es tan queremos, fácil la solución. por supuesto que no es fácil. Entonces, eso va a ser Antes muy- que nos corte, bueno, enviarles un saludo a José Reyes, que nos envió observaciones, a Juan Necula, a Ana Palleras, a la compañera Evelyn Vira y particularmente a Silvia Ramírez, que está de cumpleaños, así que un gran abrazo a todos nuestros auditores. Nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Rodrigo, un gran abrazo y mucho agradecimiento. Muchas gracias a Muchísimas ustedes por la gracias por esta invitación. Sí, y Claudita, bueno, pincelada. Claudita es de Sí, la casa, así que no como hay de la problema. casa, así que Sí. muchas Muchas gracias. gracias.